vamos a ver el concepto de función. Entonces, básicamente, ¿qué es una función? Una función es, por decirlo así, un algo que recibe unos datos de entrada, realiza un procedimiento y los convierte en unos datos de salida. Entonces, bueno, esos datos de entrada también a veces se conocen como parámetros, o en el caso de matemáticas meramente, pues muchas veces son números. ¿Listo? Pero a veces también yo puedo meter una función dentro de otra función. Pero pues eso corresponde a otro video y lo vemos luego. Entonces, bueno, vamos a dar un ejemplo para que sea pues algo más concreto. Entonces, bueno, vamos a verlo de forma más concreta. Entonces, digamos que tenemos una máquina de golosinas. En esta máquina de golosinas, digamos, hay 9 posiciones. Y bueno, digamos que el usuario debe ingresar un dinero y debe ingresar un código para pues poder retirar el producto. Entonces, digamos, a esta la vamos a llamar la fila A, la fila B, la fila C, y digamos que esta es la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Entonces, digamos, acá va a estar el código A1, código A2, código A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Y de esa forma la persona identifica en qué posición está, pues digamos lo que quiere consumir. ¿Listo? En este caso, pues no nos vamos a fijar en el dinero, simplemente en los códigos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que en el código A1 hay unas papas. En el código A2 hay unos chetos. En el código A3 hay unos choclitos. En el código B1 hay una gaseosa. O bueno, hay gaseosas. En el código B2 es para tomar yogur. En el código B3 es para un jugo. En el código C1 es para chocolatina, por ejemplo. En el código C2, gomitas. Y en el código C3 vamos a poner chocolates. Un paquetico de chocolates. Bueno. Entonces como dijimos, una función, pues básicamente es algo. Puede ser, digamos, una máquina. Puede ser una función como las de Excel, ¿sí? Que coge un dato de entrada y me lo convierte o hace un procedimiento interno para enviarme una salida. ¿Listo? Entonces, digamos, si la persona digita en este caso, digita el código A1, pues va a obtener unas papas. Si digita, digamos, el código B3, va a tener un jugo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver otros conceptos con base en esto. Pasa lo mismo en matemáticas. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, digamos que esto es matemáticas aplicadas. Entonces, bueno, por ejemplo, si la persona digitara el código B5, ¿qué pasa con B5? Pues no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque digamos que el B5 no existe. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a llamar al conjunto de las entradas
Entonces vamos a escribir por acá el conjunto. Escribirlo con este color. El conjunto de las entradas conjunto de los posibles datos de entrada el conjunto de los posibles datos de entrada se llama dominio. El conjunto de los posibles datos de entrada se llama dominio. Es decir, que este es el dominio de esta función. ¿Listo? El dominio es el conjunto de los posibles datos de entrada. Entonces ya vamos a ver por qué decimos posibles datos de entrada, porque pues en realidad estos son los posibles, no hay más posibles. Y pues este elemento pertenece al dominio, este pertenece al dominio, este pertenece al dominio, este pertenece al dominio y así con cada uno. O sea, estos elementos están dentro del dominio. ¿Listo? Entonces, bueno. Y el conjunto de los posibles datos de salida se llama rango. Entonces, este conjunto de todos los posibles datos de salida se llama rango. ¿Listo? Y esos conceptos son muy importantes para cuando, digamos, nos preguntan precisamente. Entonces, ahora sí, volvemos al ejemplo. Entonces, digamos que yo digito el código B5, digamos que pudiera, que la máquina tuviera todos los números y las letras, entonces yo digo B5. Pero resulta que en B5 no me pasa nada. Porque resulta que B5 no pertenece al dominio. Ahora sí, al dominio. ¿Al dominio de quién? Pues de esta función. No pertenece. Es decir, el código B5 no existe acá en este conjunto. No está. Entonces significa que B5 no está en el dominio. Es decir, esa entrada no es posible en esta función. Yo no puedo meter B5 en esta función porque no me va a hacer nada. ¿Listo? Entonces, bueno. Y por ejemplo, una persona quiere, no sé, digamos que la persona quiere uvas pasas. Entonces, la persona quiere uvas pasas. Pero resulta que en esta máquina, las uvas pasas no están, ¿cierto? Es decir, en este caso no pertenece al rango, o sea, a las posibles salidas. Entonces, las uvas pasas no pertenecen al rango. Y bueno, vamos a ver ahora sí esto de forma un poco más matemática. Bueno, aunque esto es matemáticas, pero por decirlo así, de forma más pura, sin contexto. Vamos a verlo así. Entonces, digamos, una función muy conocida. Entonces, una función muy conocida es cuando podemos representar las funciones de dos formas. Muchas veces lo podemos escribir
y igual a x al cuadrado, que significa que y en el plano cartesiano, entonces decimos, este es el eje x y este es el eje y. Acá significa que para cada x que entre en y me va a mostrar el cuadrado. Entonces, por ejemplo, si acá está el 2, se va a corresponder con el número 4, ¿cierto? Y si acá está el menos 2, se va a corresponder también con el número 4. ¿Listo? Entonces, bueno. Y otra forma de representar las funciones es decirlo de esta forma. F de x, o sea, función de x es igual a x cuadrado, que básicamente es lo mismo. F de x lo vamos a representar en el eje y. Entonces, bueno, vamos a tomar como ejemplo esta función que nos sirve para lo siguiente. Perdón por el plano, que no está perfecto. Entonces, bueno. Esta función, entonces vamos a hacer una tablita de correspondencia con unos 5 áticos, yo creo. Entonces acá está el x, que son las entradas, y por y vamos a tener las salidas, igual que en la máquina que vimos anteriormente. Entonces vamos a decir que acá entra menos 2, acá entra menos 1, acá entra 0, acá entra 1 y acá entra 2. Entonces, menos 2 al cuadrado, 4, menos 1 al cuadrado, 1, 0 al cuadrado, 0, 1 al cuadrado, 1 y 2 al cuadrado, 4. Entonces, estas son las entradas y estas son las salidas. Esto es una parte del dominio y del rango de esta función. Es una parte nomás, no significa que sea toda. Entonces, bueno. Entonces, x vale 0, y vale 0. Vamos a tener un puntico por acá. X vale 1, y vale 1. Entonces digamos que el puntico es acá. X vale 2. Entonces y vale 4. Entonces digamos por acá. X vale menos 2. Y y vale 4 también, porque menos 2 al cuadrado también es 4. Entonces, si yo uno estos puntos, pues me va a quedar una figura que se llama la parábola. Entonces, bueno, ¿para qué hacemos esta función? Resulta que en las funciones matemáticas, en algunas ocasiones para graficar, para estudios estadísticos, para diferentes situaciones, me interesa o nos interesa saber el dominio y saber el rango. Entonces dijimos que el dominio de una función, entonces en este caso de y igual a x al cuadrado, dijimos que el dominio son los posibles datos de entrada. Y si nos damos cuenta, esto lo vamos a representar como un conjunto. Si nos damos cuenta, en el dominio, es decir, los datos que pueden entrar, yo puedo ingresar cualquier número real. Entonces yo digo todos los números reales. Bueno, vamos a decir así, todos los números reales. Ese es el dominio. Otra forma de representarlo como conjuntos sería decir los x tal que x pertenece a los reales. Eso es lo que dice acá. Los x tal que x pertenece a los reales. O sea, todos los reales. ¿Listo? Otra forma de representarlo es con intervalos. Entonces el dominio va a estar representado por el intervalo desde menos infinito hasta infinito. Entonces de esta forma decimos
Estamos diciendo que cualquier número real puede entrar en la función. Que cualquier número, que x puede tomar cualquier número real, cualquier valor real. ¿Listo? Entonces, bueno, pueden ser enteros, pueden ser fraccionarios, pueden ser irracionales, ¿sí? Puede ser el número 0, cualquier real puede entrar en la función. Ahora vamos a ver cuál es el rango. Sin necesidad, pues, de hacer procedimientos. Entonces, el rango de esta función, el rango de y igual a x al cuadrado. Entonces, bueno, el rango es los posibles datos de salida. Entonces, si nos dimos cuenta en la gráfica, resulta lo siguiente. Pues gráficamente la gráfica de esta función va a ser así, ¿cierto? Pero gráficamente la gráfica... Perdón. Bueno. Entonces la gráfica de esta función va a ser algo así. Y va a ser infinita. Si nos damos cuenta, no hay números negativos en y. En y. Este es x y este es y. En y no hay negativos. Significa que el dominio empieza desde 0 hasta infinito. El dominio es desde 0 hasta, el rango es desde 0 hasta infinito. Los datos de salida son desde 0 hasta infinito. Entonces, bueno, ¿cómo se representa esto en conjuntos? Entonces yo puedo decir que el rango de esta función son todos, bueno, cuando yo digo todos, entiendo que todos los reales, estamos trabajando sobre los reales. Perdón, está de arriba sin ese palito. El rango va a ser todos los positivos y el 0. ¿Listo? Todos los positivos y el 0. No se nos olvide incluir el 0. Porque pues ahí pasa todo el 0. ¿Cómo se representa? Otra forma de representarlo. Entonces, vamos a escribirlo. Vamos a escribir todos los x, tal que x, pertenece a los reales positivos y, pongámosle acá, o x igual a 0. ¿Listo? Entonces ahí estoy incluyendo el 0. Otra forma de representarlo es separando este mismo conjunto en dos conjuntos. Entonces digo, el rango son los x tal que x, bueno, hagámoslo con este mismo color, pertenece a los reales positivos me faltó el otro palito, más el 0. Esto no es más que notación, ¿listo? En estos tres conjuntos dice lo mismo, son el mismo conjunto. Otra forma de representarlo es pues por intervalos. Entonces decimos que el rango es el intervalo desde 0, incluyendo el 0, entonces va cerrado, hasta infinito. Es decir, que tomamos desde el 0 y todos los positivos, que pues en y serían hacia arriba. ¿Listo? Entonces, bueno, retomemos. Una función básicamente es algo
que coge un dato de entrada o un parámetro de entrada o varios parámetros de entrada, realiza un procedimiento. En este caso, digamos, el procedimiento es volver ese número al cuadrado y me entrega unos datos de salida. ¿Listo? El conjunto de los posibles datos de entrada, se llama dominio. Y el conjunto de los posibles datos de salida se llama rango. Bueno, muchas gracias. Les agradezco por haber visto todo el video. Los espero en una próxima visita en el canal. Les sugiero que se suscriban, le den like al video y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.